Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Saludos. La verdad es que donde quiera que estés, ¿no? En la casa, en el trabajo, en la carretera o descansando, gracias por abrirnos la puerta de tu tiempo. Comenzamos una nueva edición del Rompeolas. Puedes vivir una vida de hogar. Un Rompeolas con 3 temitas interesantes, como siempre a lo largo de esta hora en vivo y en directo de Pura Radio. Vamos a comenzar hablando con un catedrático de Filología Española, que ya ha estado con nosotros bastantes veces, Marcial Morera. Vamos a hablar con él un tema interesantísimo. Dice que las palabras no identifican. Yo creo que es verdad. Vamos a verlo. Luego vamos a tener la parte del mirafondo de reflexión. En esta ocasión vamos a hablar sobre la igualdad real. Hay una señora que escribió un artículo en el periódico El País y habla justamente de la igualdad real. Vamos a darle lectura en esa sección. Por último hablaremos con Juan Fernando Pérez Bereje, que es un boxeador. Bueno, ahora han hecho una película acerca de su vida. Vamos a repasarla un poco aquí con él. Se va a acercar a los estudios centrales de la radio y vamos a hablar de ese tema tan interesante y ese contenido en el que él dice que el boxeo pues le cambió su vida. Todos esos 3 temas aquí en el Rompeolas. Para irse a olvidar. Los zapatos comienzan a apretar, hacen daño. Es verano en la capital, estoy sudando. Pienso en lo que queda por andar demasiado. Notas algo, pues que considerar cuando hablo. Es mi idioma, no lo puedo evitar. Soy canario. Digo guaguatoyo, pisco mío, chachi, mojarga. Bueno, hace mucho tiempo, años, ¿no? Cuando la movida, digamos, de Santa Cruz estaba en torno al Kiosco de la Paz, pues ya el grupo de aquel momento, que era el Eructo del Bisonte, hablaba del Kiosco de la Paz, justamente de esa canción. Y en esa canción decía que cuando hablaba, que él reivindicaba en él el idioma, ¿no? Que no lo puede evitar, que era canario, ¿no? Hablaba ya de una serie de palabras. Vamos a hablar con Marcial Morera, como antes le comentaba, que hizo un artículo muy interesante acerca de que las palabras nos identifican. Yo me llegué hacia atrás mucho tiempo, ¿no? Pero que en aquel momento, ya desde aquel momento y mucho más atrás, ¿no? Ya la gente reivindicaba esas palabras. Vamos a hablar de ello. Marcial, buenos días. Hola, buenos días. No sé si te recuerdas esa canción del Kiosco de la Paz. Sí, efectivamente, sí. Sí. Yo creo que era de las primeras veces en las que las canciones podían hacer eco de nuestra forma, ¿no? Sí, efectivamente. Es a partir probablemente de ahí cuando empieza a reivindicarse la legitimidad o la normalidad, digamos, del
de la forma que tienen los canarios de usar la lengua española, ¿no? Sí, sí, sí. Tú dices que la inmensa mayoría en el artículo, que la inmensa mayoría de nuestras palabras vienen con una rúbrica castellanizada, ¿no? Sí, hombre, claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el español llega aquí a principios del siglo XV y es una lengua que tenía ya por entonces pues unos 500 años y por tanto había sido desarrollada. El español de Canarias, el español es una lengua que procede del latín vulgar que se hablaba en el condado de Castilla, en un condado del norte de la península. Ahí se evoluciona, digamos, hacia formas propias, que es lo que andando el tiempo dará el castellano. El castellano ese pues se va extendiendo con la Reconquista hacia el sur durante casi 5 siglos y ese es el que se trae ese castellano evolucionado ya hacia el sur, el castellano andaluz, de la Andalucía occidental sobre todo, es el que se trae a Canarias. Y es verdad que ese es un castellano bastante desarrollado ya, hay que tener en cuenta que ya había pasado por la pluma de Alfonso X el Sabio, por la pluma del arcipreste de Ita, etcétera, ¿no? Claro. Gente importantísima del mismo Manrique, Jorge Manrique, ¿no? O sea que ya es un castellano bastante evolucionado. Y en cuanto ese castellano llega al Atlántico ya y viene a Canarias y de aquí pasa a América, pues ya no es castellano, ya realmente es español. El castellano ya es simplemente una variedad, la variedad centro-norte de la península ibérica, ¿no? Vale, entonces aquí ya tiene otra forma que es justamente, y después en América otra, realmente son variantes, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, la lengua española es exactamente los procedimientos generales de la lengua española, sistema fonológico, salvo pequeñas diferencias periféricas. Por ejemplo, aquí en Canarias y en América no existe la oposición de sibilantes SZ, pero eso es una cuestión, digamos, secundaria, pero lo fundamental del sistema, lo esencial del sistema fonológico es exactamente el mismo. Y lo mismo ocurre en el sistema gramatical, y lo mismo ocurre con la inmensa mayoría de las raíces léxicas, sobre todo las importantes, las más generales, la de comer, dormir, alto, bajo, conducir, etcétera. Todas esas son generales, todas esas unifican al mundo hispánico. Lo que ocurre es que no en todas partes se emplean esos procedimientos de la misma manera, ni se modulan de igual manera. El sistema fonológico se modula en Andalucía, Canarias y América, sobre todo en la Andalucía oriental, en la occidental, repito, y en América pues de forma distinta como se modula en el castellano, ¿no? en el área castellana del español, la zona ya de Toledo, Burgos, esa zona, ¿no? Valladolid, tiene una forma de pronunciar los fonemas de la lengua española un poco distinta que la nuestra, pero el sistema fonológico es exactamente el mismo, el sistema fonológico de contraste es exactamente el mismo, y el gramatical, repito, lo mismo. Nosotros empleamos la preposición hasta, la conjugación del verbo, exactamente igual que en los principios fundamentales que el resto del idioma. Bien, es verdad que aquí le damos un sentido particular a determinadas construcciones. Por ejemplo, aquí en Canarias pues se sabe que el pretérito perfecto, es decir, la forma de comido, he amado, he jugado, etcétera, pues tiene un sentido, esa perífrasis verbal que la gramática tradicional llama pretérito perfecto, tiene un sentido un poco distinto del que tiene el español castellano. El español castellano se emplea en el sentido de pasado reciente, en tanto que en Canarias se emplea, en Canarias y también en la Andalucía que decía, y en América se emplea más bien en el sentido de pasado, que tiene repercusiones, que se prolonga, que tiene repercusiones en el presente, que es por otra parte el significado que tenía originariamente esa perífrasis verbal, ¿no? Y que por tanto aquí es más bien un uso arcaico, y lo que ocurre en Castilla, el uso ese de pasado reciente de Castilla, pues es un uso neológico, ¿no? Ya.
Mira, una cosa, cuando hace 500 años o más, en fin, cuando aparece esta parte castellanizada que tú comentas, Sí, entonces bueno, también hay una forma, digamos, de la población que vivía aquí. A sí, partir de ahí habría una mezcla, luego comienzan a venir, o también había otros pueblos. Quiero decirte que claro. cómo es la nuestra realmente, es como si fuese no sé, ¿cómo te diría yo? Un compendio de muchas, ¿no? Sí, bueno, no se puede decir que el español de Canarias sea una lengua criolla, ni una lengua mestiza, ni nada de esas cosas. El español de Canarias, repito, es el español, es la lengua española fundamentalmente. Bien, es verdad que el español en Canarias ha incorporado un montón de vocabulario nuevo, ha incorporado mucho vocabulario de la lengua, de las lenguas prehispánicas, de la lengua que se hablaba en las islas, que hablaban los bereberes insulares, eso que llaman guanchismo, ha incorporado muchas de esas voces como gofio, beletén, baifo o goro, o tajorace, todas esas, o tajinaste o tabaiba, ha incorporado todo, perinquén o guirre, ha incorporado todas esas voces, y también ha incorporado muchos portuguesismos. Como millo, mojo, fechillo, enchumbarse, etcétera, ¿no? Todas esas palabras se han incorporado aquí, y por tanto son palabras del español de Canarias, no se dan en el español castellano, por ejemplo. Sí se dan muchas de ellas en el español de América, pero en el español de América se dan porque fueron llevadas Pero, desde aquí, y ¿no? podemos cometer el error de pensar que son nuestras realmente. Bueno, sí, Cuando a lo efectivamente son mejor nuestras. son nuestras, pero realmente tiene otra raíz también, ¿no? Son las compartimos, hombre, no, porque esas palabras, aunque proceden de lenguas distintas de la lengua española, Pongamos los millo, por guanchismos, ejemplo, que lo acabas de comentar. Millo, por ejemplo. millo, por ejemplo, que es palabra de procedencia portuguesa, Mm. esa es palabra que procede del portugués, pero que está adaptada ya a la lengua española. Por otra parte, el portugués, la adaptación de las palabras portuguesas a la lengua española era fácil, porque al fin y al cabo el portugués es una lengua muy próxima al español, es una lengua muy cercana, casi se podría decir que el español y el portugués son casi dialectos de la misma lengua, ¿no? Vale. Son lenguas románicas, pero por tanto era fácil. Fíjate cuenta que nosotros decimos aquí el bico, por ejemplo, de un recipiente, el bico no es otra cosa que el pico, con ortografía, con pronunciación portuguesa. Por tanto, el chumbo que emplean los pescadores, y el enchumbarse, eso es el plomo. Enchumbarse es algo así como emplomarse, es decir, que mojarse mucho, Claro. y por tanto tener el vestido muy muy pesado, Sí. como el plomo, como si dijéramos, ¿no? Claro. O sea, por tanto, claro, son palabras efectivamente de otras lenguas, pero están adaptadas ya a la lengua española. Eso se ve más claro en el caso de los guanchismos. En el caso de los guanchismos, palabras como gofio, palabras como baifo, beletén o guanil, que emplean los campesinos para designar al ganado de suelta que no tiene marca, esas palabras en el bereber tenían una pronunciación bastante distinta de la que tienen en el español de Canarias, ¿no? El español de Canarias adoptó esas palabras, las adaptó al sistema fonológico, gramatical y léxico de la lengua española y las convirtió en palabras españolas, de tal manera que se puede decir que esas palabras hoy no son palabras guanches, no son palabras bereberes, son palabras españolas, como los miles de arabismos que se integraron en español durante toda la Edad Media, pues son palabras españolas, palabras como alcachofa, por ejemplo, o azúcar, eso son palabras españolas, eso no son palabras árabes. En árabe esas palabras tienen una pronunciación y una gramática distinta de la que tienen en español, ¿no? Mira, una cosa, y por ejemplo, ¿tú qué opinas, por ejemplo, claro, que muchas de esas palabras que estás comentando también formaban parte de una realidad rural, de otra época, de otra tal. Claro. Entonces, ¿cómo puede pervivir todos esos términos en un campo y en un tiempo y en un espacio que ya no es ese y que ya no y que ya todo cambió? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, bueno, cambian cosas, pero no cambia todo, ¿no? Es decir, hay aspectos, digamos, de la cultura material y espiritual que no cambian, que se mantienen independientemente de las razas, independientemente de los
pueblos, hay universales. Hay hechos que son universales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos en Canarias, los europeos que llegaron a Canarias a finales del 14, principios del 15, esos europeos tomaron muchas palabras de las lenguas que se hablaban aquí, muchos topónimos, ¿no? Topónimos como Tenerife, como Gomera, como Garajonay, Tindaya, Tiscamanita o Taburiente. Todas esas palabras se tomaron de esa lengua. Bueno, esas realidades no han cambiado. Bueno, sí han cambiado en el sentido de que los pueblos, los lugares esos, pues pueden tener, ahora no tenían, algunos de ellos no tenían población antiguamente, hoy han sido en la época prehispánica, hoy han sido poblados, hoy tienen población, pero designan el mismo lugar. Es decir, que ahí no ha habido realmente cambio. Cuando los europeos llegan aquí, se encuentran con que las necesidades de hidratos de carbono que necesita todo ser humano, las resolvían los guanches con una harina de granos tostados, lo que es llamado gofio, ¿no? El bufi, como le decían ellos, ¿no? Con una harina de granos tostados que tenía muchas utilidades, que se podía comer pues amasado, en forma de pella, echándoselo al potaje o echándoselo a la leche o lo que sea, ¿no? Entonces adoptaron ese producto, lo adoptaron con la palabra que lo designa, ¿no? Que es el gofio, que tanta hambre mató a la sociedad, digamos, canal, pueblo canario, ¿no? Entonces eso tampoco ha cambiado en lo esencial. Bien, es verdad que ha ampliado porque parece que el gofio de los guanches era más bien de cebada, no tanto de trigo, de millo desde luego no, porque el millo se trae de América. Entonces las cosas no han cambiado tanto tampoco, ¿no? En esos aspectos. Por ejemplo, en Fuerteventura, los pastores del interior de Fuerteventura, de Tancuria, por ejemplo, emplean la palabra tajorace, un precioso guanchismo que se mantiene solamente allí en Fuerteventura, el término tajorace, que designa el macho cabrío joven. Bueno, pues el macho cabrío era joven en la época de los guanches, la época de los majos de Fuerteventura, y también lo es ahora, ¿no? O sea que hay cosas que no cambian y otras evidentemente han cambiado, se han ido adaptando, pero eso es, digamos, la realidad. Y después está la palabra, que la significación de la palabra y el significante de la palabra y el aspecto material de la palabra evolucionan de forma independiente de la realidad, ¿no? De todas formas hay que tener en cuenta que efectivamente la desaparición de la sociedad canaria preeuropea pues implicó un cambio radical en el pueblo canario, ¿no? El pueblo que se desarrolla aquí a partir de la llegada de los europeos con Betancourt primero y después con los españoles del sur, con los perazas, etcétera, de Andalucía, pues ahí es un cambio radical, evidentemente, porque es una cultura distinta, es una cultura europea moderna frente a la cultura prehispánica, que era una cultura bastante limitada, ¿no? Como por otra parte era lógico, ¿no? Mira, una cosa, antes dijiste que ¿cómo llamaban al gofio? ¿Goofy? Buffy parece que con B. Buffy con B, sí, Buffy. y con doble F. Esa es palabra que se emplea todavía en el norte de África, la zona esa de Marruecos, vale. Y quien la ha comentado ha sido un profesor de la Universidad de Agadir que se llama Ahmed Sabir, el profesor Ahmed Sabir. Qué interesante, ¿no? Buffy. Y con I latina. ¿Hola? Ay, que se fue la señal. Se ha ido la señal, vamos a ver si lo podemos recuperar. Hombre, hasta ahora, qué bueno, interesante el término, ¿no? Ese término que aunque en ese norte de África, cómo designan y cómo llaman al gofio, ¿no? Buffy, dice Marcial Morera, no lo había escuchado nunca. Vamos a ver si Néstor, mi compañero, recupera la comunicación con Marcial Morera. Vamos a ver, ya estamos prácticamente finalizando, pero aún había un par de cositas interesantes para hablar con él. ¿Ya está ahí? Sí. Que se nos cortó. Sí. Qué interesante, Marcial. Buffy, que te estaba diciendo si era con I latina al final. Buffy, con dos F y latina, ¿o cómo? Con dos Fs y con I latina lo transcribe Sabir.
en un libro que tiene sobre las relaciones de África con qué el bueno, norte qué de bueno. África, ¿no? Oye, me alegraste el día. Me gusta esa Sí, palabra, sí, ¿no? sí. Mira, una cosa, pero bueno, igual que hablamos de esa evolución de las palabras, Sí. ahora, ¿cómo nos explicamos que, bueno, claro, esto es un fenómeno también internacional, es un verdadero tsunami en los conceptos, en las palabras y todo lo envuelve, ¿no? Pero, y el paso, y dejar de paso, de lado, digamos, a muchas formas nuestras y adaptamos otras que nos vienen importadas, ¿qué me dice? Bueno, yo creo que eso es un proceso inevitable Inevitable. inevitable y además lógico, y sobre todo en la época de la globalización, donde los pueblos ya, digamos, han entrado en contacto, se encuentran en contacto permanente, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que alarmarse por eso, no se pierde la identidad por eso. Cada vez que una persona emplea un anglicismo, por ejemplo, hoy está muy de moda el anglicismo bullying, dicen los puristas, los casticistas, los casticistas castellanos dicen que claro, que no es necesario esa palabra porque aquí tenemos la palabra acoso, ¿no? Pero es que acoso y bullying tienen, aunque se refieran al mismo hecho, que también es verdad que no es exactamente igual, no designa lo mismo el bullying que el acoso, aunque designar el mismo hecho no tiene la misma fuerza expresiva. Y la fuerza expresiva es tan importante en las lenguas naturales como las designaciones concretas, como lo objetivo. Lo subjetivo en las lenguas naturales es más tan suave importante como lo subjetivo. Digo, Marcial, Sí, es más suave decir, es más, no sé, más duro, más decir acoso. Es más duro, efectivamente, es más crudo, porque es la palabra conocida. Lo otro como parece más light, ¿no? Parece más light lo otro. Efectivamente, lo otro es más eufemístico, por decirlo así, y sobre todo tiene más prestigio, porque la lengua inglesa, como la lengua española, tuvo también mucho prestigio. La lengua española en la época del Imperio tuvo un enorme prestigio en toda Europa, en Italia. Todo el mundo quería hablar español en Italia, en Bélgica, etcétera, ¿no? Pues hoy el prestigio, quien la tiene, y en el siglo XIX, la lengua europea que tenía prestigio era el francés. Pues hoy quien tiene prestigio en el mundo pues es el inglés por las razones que todos conocemos, es una lengua importantísima. Bueno, no todo el mundo piensa lo mismo porque, porque por ejemplo, Feijóo el otro día decía que no hacía falta, que con el aparato tenía. Sí. Afortunadamente no todo el mundo piensa. Claro. Eso, afortunadamente, si todos pensáramos igual estaríamos perdidos. Totalmente. Es mejor que la gente siga pensando de manera distinta, porque al fin y al cabo lo que da uno son opiniones también, ¿no? A pesar de que en muchas ocasiones las planteamos de forma categórica, ¿no? Y con vehemencia, y la expresamos con vehemencia, realmente lo que hacemos son expresar opiniones, ¿no? Pero yo creo que efectivamente que eso no creo que sea esto un capricho, decir que en las lenguas naturales, las lenguas que hablamos, tan importante como lo objetivo, tan importante como las cosas que se designan y las ideas que se expresan, es también lo subjetivo, la forma de expresarlo, ¿no? La forma de expresarlo no es lo mismo que uno exprese una idea de forma ecuánime, de forma, digamos, reposada, que lo exprese pues dando gritos o que lo exprese de forma estertórea, ¿no? Pues a ver si los políticos aprenden y los tertulianos. Bueno, sobre todo, eso me claro, estaba pensando, ¿no? Claro. Bueno, Marcial, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos conversando un rato, ¿vale? Muy bien, perfecto, venga, chao, adiós, luego, un abrazo, adiós. chao, adiós. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Estrés, molestias digestivas, dolor articular o problemas con tu salud cardiovascular. Quizá no necesites más productos. Necesitas un asesoramiento farmacéutico especializado en salud natural. En Forma Más Natural, tu parafarmacia más herbolario de confianza, te ayudamos a encontrar la mejor solución para ti. Visítanos en la Avenida de los Majuelos número 68, La Gallega, o en farmamasnatural.com. Envíos a toda Canarias. ¿Me quiero cuidar? Voy a Forma Más Natural. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. Te digo una cosa, este verano soy turisla. ¿Qué es eso? Pues que me quedo en mis islas. Volver a mi playita, el olor a salitre, los sabores de mi tierra y ese sitio que nos sale en las guías. Porque hay lugares de aquí que forman parte de uno. Y eso, mi niño, es un orgullo. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Este verano, cuida y disfruta de tus islas como solo tú sabes hacerlo. Orgullosamente Turisla. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad. Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo. Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla. Así la quiero yo. Una bandera. Una sola voz. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. ¿Escuchas eso? Es tu armario pidiendo a gritos una renovación. Y en Webe te lo ponemos fácil. Este sábado 27 de junio y los sábados 4 y 11 de julio abrimos en horario especial, de 10 a 2 y de 5 a 8 y media en todas nuestras tiendas. Ven a nuestros centros y llévate tus marcas favoritas con hasta un 50% de descuento. Dale una alegría a tu armario. Webe. Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El 18 de julio llega una cita imprescindible con las grandes leyendas de la salsa y el merengue. Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario. Compra tus entradas en cookmusicfest.es. Colaboran Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo y Hotel Taburiente. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, entramos en la sección del Mirafondo. Esa reflexión pequeñita, ¿verdad? Porque a mí siempre me gusta, ¿no? En esta ocasión voy a dar una lectura a un escrito que hace Emma Pérez de Sabadell, de Barcelona, y que lo publica en el País. Y dice así, hace poco me independicé y aunque mi pareja colabora en casa, me he dado cuenta de que muchas responsabilidades siguen recayendo automáticamente sobre mí. ¿Por qué? ¿Quién piensa que falta para cenar? ¿Quién se acuerda de avisar a la persona de la limpieza? ¿Quién está pendiente cuando viene alguien a revisar una avería del piso? Casi siempre yo. Muchas veces hablamos de igualdad fijándonos únicamente en las tareas visibles, pero existe otra carga más silenciosa, la carga mental. Ser quien organiza, ser quien recuerda y anticipa constantemente las responsabilidades del hogar también desgasta. Todavía estamos lejos de una igualdad real si las mujeres seguimos sintiéndonos
pues sintiéndonos responsables de que todo funcione, incluso de aquello que no se ve. La corresponsabilidad no es ayudar, entre comillas, sino compartir verdaderamente las responsabilidades. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Tema muy interesante el de Rocky Balboa. Eso está bien para recibir a Juan Fernando Pérez. Si yo digo Juan Fernando Pérez, mucha gente no lo conocerá, pero si yo digo que es Bereje, pues la cosa cambia, ¿no? Bereje, que aparte de toda su historia, pues últimamente pues se ha hecho otra vez más famoso si cabe, porque tiene una película que yo no sé si él alguna vez habría pensado que le iban a hacer una película sobre su vida. Y bueno, para conversar un ratillo estamos. Buenas, Bereje, ¿qué tal? Pégate bien al micro. Pégate bien al micro ahí. Sí. Bueno, digo, ¿te esperabas que alguna vez se hiciera una película acerca de tu vida? Ni por la cabeza, ni casualidad, ¿qué va? Nunca en la vida. Nunca. Nunca. Un chico barrio, un chico pueblo, humilde. ¿Qué? Mira, yo vi la película y me recordó tantas cosas de los barrios, ¿sabes? De los barrios Santa Clara, San Pío, de toda esa, ¿sabes? La manera de vivir, el cómo te vas. Bueno, cuenta, cómo tú te acercas allí, pero por un tema familiar del trabajo, ¿no? A los barrios, porque tú no eras de tu barrio, ¿no? No, así no fue. Fue el que yo vivía en Tegueste, en Pedro Álvarez. Y de pequeño vivía en un pueblo. Yo, como dice que era un mago de campo, de esto que nunca había salido ni sabía lo que era un coche. Y entonces mis padres se fueron de allí a vivir a Santa Clara en el año 69. Y a Santa Clara era una barriada, un barrio pobre, humilde. Claro. ¿Qué te voy a decir? Allí, los primeros meses, al año, ya, lo pasabas mal, porque si salías a la calle, siempre te pegaban una paliza, te tiraban piedras. ¿Te pegaban a ti? Sí. Te pegaban porque, coño, joder, ¿qué he hecho yo? Pero es la ley, como decía uno, la ley de Murphy, ¿entiendes? Que llegabas allí o eres más fuerte o algo te pasa. Sí, sobrevivir. O sea que, pero era un cambio porque del mundo del campo, de Tegueste, tal cual. Exacto. ¿No? Meterte allí. Exacto, no. Nos decían los magos y tal. Y digo, coño, joder, yo mago no, yo soy igual que tú. Pero como vengo de campo, y yo no sabía lo que era una ciudad y eso, pues mira, alcancé leña hasta que te va superando. Hasta que te va superando. Bueno, dice que el verdadero ser inteligente es el que se va siempre superando y adaptándose a los cambios, ¿no? Exacto. Es que no hay manera, siempre, igual que ahora, seguimos adaptándonos a los cambios, ¿no? Sí, hombre, tienes que espabilar. Porque siempre iba a mi casa, los chorros de sangre, la cabeza golpeada de las piedras, las palizas que te pegaban, ¿entiendes? ¿Y cómo llega un momento en el que tú dices, bueno, que te empiezas a adaptar, y bueno, te pegaban, no sé, ya con eso lo dice todo, ¿no? Ya. ¿Sabes? Pero tenías que salir adelante, decir, el más fuerte, o te vas a por él, o él te va por ti. Entonces ahí empieza, ¿entiendes? Es como ir al colegio, pero en la calle, ¿entiendes? Pero quizá tu juventud, tu parte más joven, no era lo mismo en un entorno rural como puede ser Tegueste a vivirla en otros espacios, ¿no? Exacto. Y entonces ahí yupaste también cosas que no eran buenas. Ya, pero en aquella época después los viejos se separaron. Ya. Y me ingresaron a un colegio que era la Casa Cuna. Y se separó una época en la que no se separaba tanta gente, ¿no? O sea, aguantaba. No, ahí no existía el divorcio. Existía separaciones, nada más. Separación. Cuando a la época aquella no existía la separación, entonces los viejos, no sé por qué circunstancia de la vida, se separaron y nosotros éramos 9 para 10. Yo. Y entonces mi madre dice, ¿dónde voy yo con tantos chiquillos?
Pues llegaron y nos metieron en la casa cuna. Y ahí fue lo peor. Se te cae el mundo, se te cae el mundo. Es que yo no quiero pasar por encima de eso. Tuvo que ser como... ¿Y cómo es en la casa de cuna? Es triste, es triste. Cuando llega, tú buscabas siempre a tu madre, ¿no? O sea, sí, buscabas todos los fines de semana que venían los padres de los compañeros, venían a sacarlo los fines de semana. Y no sé, es triste. Y encima, si vas con tus hermanos allí, nunca los ves, sino cuando salen al patio. Quiere decir que no están contigo. Ah, vale. Porque allí se separaban por edades. ¿Entiendes? Qué triste. Entonces, a lo mejor mi hermano Andrés era más jovencito que yo, estaba con menores y yo estaba con mayores, ¿entiendes? Y solo lo veía en el patio. Parece que me estás hablando de una cárcel y solamente te ves con él en el patio, ¿sabes? Sí, más o menos. Algo es así. Lo que te ves, tal. Y después eso sí, la misa era sagrado. Las monjas nos cogían, venga, a misa. ¿Te la sabes? ¿Ah, que sí? Joder. No sé. No Mira, y cuando, por ejemplo, ocurre eso, bueno, sí, a lo mejor todos los días, pero cuando llega el fin de semana y a otros compañeros se los llevan, los van a buscar a sus padres, pero tú sigues allí. Sí, es como si se te cae el mundo encima. Y después la sensación cuando viene, que te llama y dice, a ver, Pérez León. Muchachos, te da una cosa aquello cuando te dicen eso y te dice, su padre ha venido a buscarlos. Muchachos, es que se te ponen los pelos a punta cuando tal. Nada más, mira, me emociona nada más parece que lo estás viviendo ahora. Sí, es que y después el viejo trabajaba en el ayuntamiento de la basura de La Laguna y el pobre nos sacaba, nos iba a llevar a un bar a comer, a pasear un rato. Yo qué sé, siempre los fines de semana deseamos que llegue el domingo para que el viejo viniera a buscarnos. ¿Y si no venía? Si no venía, pues nos jodíamos. Y allí, a los boliches, en el patio y tal. Y eso sí, antes de las 10:30, la monja nos ponía a estudiar para sacar buenas notas, porque si no, no veas. Y después de ahí, pues íbamos al patio. Mi madre. Y cuando veníamos aquí a la Dominica. ¿Cómo si tuvieses que tú ahora, en vez de estar aquí, bueno, que también estamos llegando a muy lejos, pero imagínate que estás en una clase y tú intentas transmitirle a los chicos, ¿no? Tu vivencia, y tú dices, ¿cómo le puedes transmitir tú lo que es lo que acabas de decir? O sea, esperar al padre, a la madre, ¿sabes? Esperar eso, ¿no? Y no tenerlo, o sea, es difícil de explicarlo y difícil de entenderlo, ¿no? Quien no tiene ese problema, claro. Claro, hombre, ¿sabes? es que es difícil, es difícil, ¿no? y duro. Y muy duro. Y te marca para siempre. Hombre, tanto. Joder. Tú sabes lo que es llegar y decir, bueno, cuando no venía el viejo, nos llevaba a las monjas a la playa, a las Teresitas, cuando no al cine, ¿entiendes? Cuando no sacaba de paseo caminando hasta por la Rambla por abajo, que es una... Sí, pero uno necesita cariño. Ya, sí, ¿no? Pero eso cuando llegas allí lo pierdes. Y lo único que deseas es ver que te llega tu padre o tu madre y te dice, joder, mi madre ha venido a buscarme, o mi padre. Eso no sé, es una sensación que no se la deseo a nadie. No, ni nadie ¿entiendes? Y muy poca gente sabrá lo que tú me estás diciendo, o sea, el sentir eso, lo que puede significar eso. Y eso te marca después para ti, para tus hijos, para tus nietos, para lo que sea, el haber vivido eso. Te marca para ti. Te marca para ti. Para mí, porque yo lo que he pasado no se lo deseo ni a mis hijos ni a mis nietos. ¿Qué va? Tú no quieres ni hablarlo. No, que no se lo deseo. Nada, que es imposible. Claro. Yo sí puedo hacerle a mis nietos, a mis hijos, oye, se los hago. Pero de eso de... No, que va. Yo, fíjate tú, que cuando yo tenía dinero, era porque me dedicaba a robar. Cuando salí de la casa cuna, que mi madre me sacó para trabajar, con 9 años, me sacó la casa cuna y después a los 10 años me metió en bares. ¿Entiendes? Madre. 10 años estabas trabajando en los bares y era legal, te podías poner así. O sea, en esa época no había ni seguro ni nada. Sí, ella decía que sí y ya está. ¿Y tenías tu dinero? ¿Qué dinero? ¿El dinero era para ella o qué? Yo nunca lo vi. Ella venía a cobrar y se largaba. ¿Estabas en Nueva Delhi de La Laguna? En Nueva Delhi, en el Porvenir, en el Amazonas. También estuve en el Fortuny, cuando tenía las vacas. Y después quitó las vacas
y puso el bar, Pepe Fortuny. Ahí yo iba a Pepe, le digo a Pepe, oye Pepe, ¿y cuando cobro yo? Dice, si ya tu madre vino y cobró. Ay, mi madre. Eso es qué triste. Qué triste. Pero bueno, entonces hasta que un día me cabré, digo, ¿qué va? Todos mis amigos, Tare y yo, ni esto, ¿qué va? Cogí, me cabré, sé que la vieja se enfadó conmigo bastante, cogí y me largué de los trabajos y a vivir la vida en la calle. Me dediqué con unos amiguitos a hacer trapilleo, robo de coche, todo lo otro, para ir a la discoteca, cuando empezaba las discotecas 1, la 33 Norte, la Yayofa, claro. ¿Entiendes? El Pancho, ¿te acuerdas del Pancho aquí encima? Sí. En la casa que había en el barrio de Salud, una casa que enfrente... ¿Y qué se llamaban cassette y cosas así o qué? ¿Eh? ¿Qué se mamaban? Los cassettes de los coches, coño, era dinero, joder. Era dinero y los buchones, buah, no me dedicaba, porque en Santa Clara me conocían por los palomeros. Cuando vi lo de los buchones y los palomeros, yo no sé si todavía estará, pero había una afición a... Sí, había. Es tremendo. Había José Alberto. ¿Y qué pasa? ¿Y se robaban los buchones o qué? Sí, hombre, no es lo mismo tener un buchón que una paloma mensajera. El buchón es el buche, y lo encelaba, lo sortaba, te traía una paloma, eso es palomos ladrones le llamaban. Entonces estaba bien pagado. Entonces yo llegaba y me mamaba un par de ellos por ahí y se los vendía a los pibes en Santa Clara. Y oye, ¿cuánto? Sí, escapaba, ¿no? Guau. Joder, mira, el tiempo es que el tiempo me pasa y quiero sacar, es que no quiero cambiar de tema porque está increíble lo que estás contando. Mira, una cosa, ¿por qué te cambió la vida el boxeo? Tú ya nos podemos imaginar que estabas metido, toda esta historia y tal. ¿Y cómo te cambia el boxeo? A ver, el boxeo me cambió cuando resulta que a mí cuando me metieron preso era jodido allí. Y entonces digo... Y te metieron preso precisamente por un robo, ¿no? Un robo de cassette de coche. De cassette de coche. Porque el compañero... Y hoy en día no da la gracia ni por mí. El compañero metió la gamba y igual pasaba un policía por allí, que era los gladiolos, y le dijo, de paisano, mira, ¿me compras este cassette? Y yo, sí, vale. Bueno, saca la cartera y dice, ya tenemos dinero. Dice, policía. Y uno fueron a mi casa a buscarme. Ay, mi madre. Y resulta que entré con menor de edad yo. Lo que pasa es que el libro de familia estaba equivocado. Y yo, coño, si yo nací en el 64, ¿cómo que nací en el 63? ¿Entiendes? Y empezamos. Y un día llegamos yo en Santa Clara con 8 compañeros y dije, yo vamos a ver la película de Andrés Pájaro y Fernando Esteso, de Rocky. Peseta. Empezamos a un vacilón allí dentro, muchachos. Y cuando salimos, dice, vamos a meternos en la Federación de Boxeo. Encima, nos partimos la boca y nos pagan. ¿Qué me jodan? Pero porque les motivó la película. Sí. Salieron allí dándose caña. Porque si te pones a mirar, la película de Sylvester Stallone, de Rocky, es parecido, es de la calle. Es un tío que sale de la calle, las bandas, ¿entiendes? No sé si te has visto que Rocky cuando iba a cobrar. De lo tal, ¿entiendes? Y yo, coño, encima, porque yo me enteré por un amigo que les pagaban por boxear. Yo, coño, vamos a meternos. Fuimos a la federación, al edificio Marichal, estuvimos hablando con Izquierdo, con Victoriano, y estaban los entrenadores allí preparando el combate para el sábado. Y nosotros fuimos un viernes. Y estamos allí, digo, mire, que queremos meter un boxeo. Y dice, no, amigo, eso no es así. Eso hay que ir a los gimnasios, no aquí, que esto es la federación. Pero es que nosotros queremos dar. Y se pasen para adentro, nos metieron un cuartito. Dice, a ver, mira, en el pabellón de deporte hay un tal Jesús Rodríguez, de La Rosa. Fue campeón de España. En el barrio de Salud tiene a los hermanos Santana, 2 chicos jóvenes. Después en el campo del Tenerife tienes a Valencia y a Angelito. Y después tienes a Cabrera en el Rosario. Y llegamos, no, el pabellón de deporte. Hombre, pabellón de deporte había chiquillas, esto, lo otro. Claro. Ya cuando llegamos allí, ¿para qué fue eso? Era como llegar al Bernabéu, algo así, ¿no? Te veía todas las chiquillas en malla, eso, lo otro, y nosotros allí,
Mi madre. Jesús llega y dice, como se pasen aquí, le meto una patada, salen de aquí. ¿Y usted cómo se consideraban? Como allí eran los gallitos. Éramos golpes, éramos tal, como gallos, tal. Claro. Ya yo cuando empezamos allí, después empieza, ya te empieza, pin, todos los días entrenando. Te pegas casi un año haciendo sombra, dándole a la pera y esto y lo otro, pero nunca a ponerte los guantes. ¿Y no te cansaba no llegar a eso? No, porque tú a lo mejor pensabas que querías pelear ya, ¿no? Sí, yo quería pelear, le decía a Jesús, ¿cuándo peleas? Dice, no, todavía no. Claro, ya yo me pegué cerca de un año y pico entrenando. Y hasta que un día llegó Jesús y dice, vamos a boxear el sábado en la Plaza Las Nieves, en Taganana. Creo que vas a boxear, así que lleva el bolso. Bueno, ¿para qué fue eso? Fuimos allí, muchacho, cuando yo allí, dice, Artuyo no vino. ¿El contrincante tuyo? Joder. No vino, pues se había puesto malo, yo qué sé. Y después estaba en la esquina y vi a Gómez primero y a Fifo Ginea boxeando. No sé, yo ni boxeo ni nada. Si no entrenaba así, tal. Todavía era virgen, como dice la otra. Sí, en el ring, Sí, no, está y bueno el apunte, está bueno. Digo, mira tú los gilipollas, eso subo yo al ring, le rompo la boca a los dos a la vez. Ya, eso boxeo. ¿Entiendes? Y entonces estaba un tal Rubén, que estuvo trabajando en el Cabildo, y dice, me gustaría ver si es verdad tanta lengua que tiene aquí como en el ring. Dice, cuando tú quieras, los gallos que eran, cuando tú quieras, ¿qué te pasa a ti? Pero todo eso fue allí. Sí, en la Plaza Las Nieves. Sí. Estaba en Tamarán cuando eso debutando en profesionales. Sí. Y Lolo. ¿Y después? Después cuando llega mi debut en Arico. Pero escucha, pero ese día no peleaste. No peleé. Un cabreo que no vea. Vale. Hombre, un cabreo que no vea. ¿Y después en Arico? En Arico. Ahí, Jesús, seguro que sí, hombre. Ahí sí. Además está en el cartel. Míralo. Coño, pues voy para allá. Vamos para allá. Chacho, subo al ring. Perdón un momento. ¿Y en Arico dónde? Yo no recuerdo nunca ver en el cine. En ese sur el boxeo. Sí. En el cine de Arico. Dentro del cine. Sí. Sí. En el escenario del cine, sí. Hay un escenario, ahí estaba el ring. Muchacho. Y llega ese primer día allí. Joder. ¿Y cómo estaba? Recuerda, me imagino, ¿no? Había mucha gente, ¿eh? Eso me trae recuerdos igual que cuando fui por primera vez al Hierro. Pues llegué allí, muchachos, empezamos a la trompada limpia. De un cabezazo me rompió la nariz, pero no me enteré de nada. Muchachos. De lo vivo que estabas. Y la sangre caliente. La sangre caliente. Pim, pam, muchachos. Y llega y dice, más nulo, empate. Bajo me dice aquel de Taganana, dice, es verdad, pibe, tienes tanta lengua aquí como de arriba. Oye, que el tío está cuando eso tal. Sí. Eso fue la primera vez. Qué bueno. Y encima me da una medalla. Digo, bueno, pero es así. Pero el boxeo te cambia, ¿eh? Lo que te estoy diciendo, el boxeo te cambia. Ahí empieza. ¿Pero es la disciplina o qué es lo que te cambia? Porque mucha gente que nos está escuchando dirá, ¿cómo puede decir? Nos vamos a zurrar, nos vamos a dar, ¿qué es lo que realmente a lo mejor estabas haciendo? Sin cobrarle, sin nada, porque es lo que te gustaba y encima nos pagan. O sea, ya. Sí. Eso era, ¿no? Pero mira, es una cosa que no sé explicar, pero te voy a explicar algo a ver si lo entiende, porque más o menos para mí. Empiezas a salir con gente, a pelearte con compañeros, y encima ese compañero te invita a una cerveza, o te invita a un cigarro, o te invita a lo que sea. Pero el cigarro a escondida, a ver si me entiendes, pues yo fumaba. Y coño, y vas conociendo a gente que ni por casualidad se te pasa por la cabeza que los conozcas. ¿Entiendes? Y, coño, cuando el primer campeonato de España, al presidente del Cabildo, al presidente, al alcalde de Santa Cruz, al capitán general de Canarias, me pide conocer yo a esa gente. Y empieza a conocer y a viajar. Y estar en hoteles que nunca en mi vida he viajado yo, cruzar el charco como dice el otro, y sentirte, muchacho, por Dios. ¿Qué pasa? Es que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. ¿Y eso, cómo se lleva eso que tú estás comentando de que el compañero, el arte noble? Porque mucha gente dirá, ¿cómo va a ser noble cuando se está matando y después no pasa nada? ¿O qué pasa? El arte es noble. El boxeo es un arte noble. Es que, mira, el que lo ha practicado
si tienes 2 ojos de frente, te das cuenta que es un camino distinto al que tenía. ¿Entiendes? Antes iba de macho, de gallito, esto, lo otro. Pero el boxeo te da una cosa que dice, ay, coño, estoy peleando yo. ¿Por qué me tengo que pelear con un tío así? Prefiero subir al ring, pelearme con él y seguir siendo amigo. Es que... ese gallismo, de alguna manera, sí, que va desapareciendo. Antes, se va desapareciendo. Desapareciendo y te va enseñando lo que es la vida. Cómo es la vida, cómo hay que vivir. Los pasos que vas dando y esto y lo otro. Porque si tú cambias de sitio, vas por mal camino. Expreso. ¿Tú notabas ese cambio en ti? Joder, ¿Cómo iba pasando? Lo cambia todo eso. Lo cambia. Y más de un tío de pueblo tal. Yo te digo una cosa, hasta donde llegue nunca en mi vida hubiera llegado. Que ni por la cabeza. De un golpe de tal, de un mago. Mira, Vereje, hay entrevistas y gente que en una no vale. Yo necesito seguir hablando contigo. Yo no sé si el próximo martes tendrás libre o no, o por teléfono, lo que sea, ya veremos cómo. Pero a mí me gustaría seguir hablando contigo para que luego ya nos cuentes ya la parte más boxística, más como esa experiencia fuera. Bueno, y un poco también que te quedaste rascado por no llegaste a profesional, ¿no? Sí. ¿Y cómo no llegaste a profesional? Es que es una pena. Una pena, ¿no? Yo mirando a los compañeros que le gané, a Faustino Reyes, medalla de plata en Barcelona, le gané por abandono. A Campanario, que fue campeón de Europa y campeón de España. Julián de la Mora, que le gané, que están los vídeos por ahí. Le gané. Y el tío fue 6 veces campeón de España en profesionales. Que te ve, digo, coño. Y Poli Díaz, que era de mi época, pero yo... ¿Llegaste a pelear con Poli Díaz? No llegué a pelear. El hermano Trajinaste sí. Vale. Que peleó en Las Palmas con él y ganó Poli Díaz porque Las Palmas, Tenerife, había rivalidad, como en el fútbol. Y entonces aprovechó Poli Díaz y pasó a profesional, a ser campeón de España amateur. Pasa a profesional y en segunda serie, cobras algo más. Claro. Cobras más que tercera serie. Y puedes optar a un título español. Claro, tú decías que siempre mirabas a ver si había más dinero, no dinero, había la bolsa y todo eso. No, y profesional claro. Es más dinero. Mira, Vereje, ¿quedamos para el próximo martes? Cuando quieras. Sí. Oye, el próximo martes vamos a seguir hablando con Vereje porque tiene una vida increíble. Y claro, media hora se fue media hora volando, ¿sabes? Pero bueno, quedamos y seguimos hablando para que nos cuente esa vivencia que yo creo que ahora está justamente en la película Vereje. Y si tiene la oportunidad de verla, no se la pierda porque es una auténtica realidad de lo que es una vida real, pero real, seguro. Gracias por estar con nosotros, Vereje. Gracias a ustedes por darme la... Claro que sí. Bueno, la bolsa no es muy grande la que te doy, pero... Me conformo con la mano. La mano. Bueno, que les digo, que nos volvemos a encontrar el próximo martes. Ya saben que va a estar con nosotros Kid Vereje. Que ahora, el próximo martes les voy a preguntar, yo no tengo tiempo, ¿por qué los boxeadores tienen siempre ese nombre de Kid? Kid y no sé qué. Bueno, ¿qué les digo? Que nos esperan 7 días, nos volvemos a encontrar como siempre en este programa donde aún se huele el sol. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio.